Los años del esplendor. La fachada de una historia de amor perfecta. Durante muchos años, el nombre de Araceli Arámbula ha sido sinónimo de belleza, talento y discreción. Desde sus primeros pasos en la industria del espectáculo mexicano, hasta su consagración como actriz protagónica en telenovelas exitosas, su imagen ha estado cuidadosamente protegida de los escándalos, al menos hasta ahora. Pero lo que parecía ser un cuento de hadas con final feliz, a los ojos del público, no era más que una elaborada fachada para ocultar un matrimonio que, según sus propias palabras, fue una verdadera pesadilla. En este primer capítulo, exploramos los inicios del romance, la construcción del mito mediático que envolvió a su relación más comentada, aquella con Luis Miguel, y los indicios tempranos de las grietas que con el tiempo se convertirían en heridas profundas. El inicio de un romance mediático era el año 2005. Araceli, entonces en la cúspide de su fama tras el éxito rotundo de Abrázame muy fuerte y Las vías del amor, fue fotografiada por primera vez junto al llamado Sol de México, Luis Miguel. La pareja fue vista en Acapulco, paseando por la playa, tomados de la mano, rodeados de escoltas y paparazzi. En ese momento, el país entero se volcó a los medios del corazón. Ella, dulce y luminosa. Él, reservado y enigmático. La combinación era perfecta para la prensa rosa. A pesar de que ambos eran conocidos por su discreción, las imágenes hablaban por sí solas. Durante meses evitaron confirmar la relación, pero los rumores eran cada vez más persistentes. A los ojos de sus seguidores, era una historia digna de una telenovela. La actriz adorada por las familias mexicanas conquistando al galán más esquivo del mundo del espectáculo latino. La construcción del sueño. No pasó mucho tiempo antes de que la relación se convirtiera en la comidilla de toda América Latina. Cada aparición pública era analizada, cada gesto interpretado. Araceli comenzó a ser identificada como la futura señora de Luis Miguel, aunque nunca hubo matrimonio formal. El hecho de que él la acompañara en varios eventos privados y que incluso dejara que lo fotografiaran a su lado, algo inédito en su historial amoroso, hizo pensar a muchos que esta vez era diferente. En 2006 nació el primer hijo de la pareja, Miguel, y en 2008 llegó el segundo, Daniel. Durante esos años, Araceli se alejó de los reflectores para dedicarse a la maternidad, mientras Luis Miguel continuaba su carrera musical, cada vez más alejado de los escenarios locales y más presente en sus residencias de Miami o Los Ángeles. En entrevistas esporádicas, ella se mostraba sonriente y agradecida. Nunca hablaba de su pareja, nunca mencionaba detalles. Había un pacto tácito de silencio que, años después, sabríamos que no era simplemente una elección de privacidad, sino una necesidad para protegerse. Las primeras señales del desgaste a partir de 2009. Los rumores comenzaron a cambiar de tono. Ya no se hablaba del amor eterno, sino de la distancia. Araceli regresó a la televisión con Corazón Salvaje y empezó a asistir sola a eventos públicos. Las revistas especulaban, pero ella siempre mantenía el mismo discurso. Estoy feliz, mis hijos son mi prioridad. Sin embargo, una frase en una entrevista encendió las alarmas. Hay muchas maneras de amar y a veces también de soltar. Fue suficiente para que se iniciaran las especulaciones de una separación. Luis Miguel, por su parte, ya no era visto con ella y comenzó a aparecer en compañía de otras mujeres, entre ellas actrices estadounidenses. Aunque nunca hubo una declaración oficial de ruptura, el silencio se convirtió en prueba irrefutable de que el cuento de hadas había llegado a su fin. El precio del silencio. Durante más de una década, Araceli guardó silencio. Nunca ofreció declaraciones públicas sobre la ruptura, ni siquiera cuando los medios comenzaron a criticar a Luis Miguel por su aparente abandono paterno. Ella siempre optó por la prudencia. Mientras tanto, se dedicó a su carrera y a criar a sus hijos, sola. Pero el costo emocional fue alto. En 2023, durante una entrevista en un podcast conducido por una amiga cercana,
Araceli rompió el silencio por primera vez. No lo hizo con odio ni rencor, pero sí con una mezcla de tristeza y liberación. Allí pronunció por primera vez las palabras que cambiarían la percepción pública de su historia. Viví un matrimonio sin papeles, pero con todas las características de una pesadilla emocional. El poder del control. Según relató en esa entrevista, los primeros años de su relación fueron marcados por un profundo enamoramiento, pero también por una creciente sensación de aislamiento. Luis Miguel, celoso de su privacidad, comenzó a imponer reglas: qué entrevistas podía dar, con quién podía hablar, cómo debía presentarse en público. Poco a poco empecé a sentir que mi vida ya no me pertenecía. Todo giraba en torno a él, a su agenda, a su imagen. Yo, que siempre había sido independiente, me convertí en una sombra, confesó entre lágrimas. Aunque nunca hubo violencia física, Araceli dejó entrever que el abuso emocional y psicológico era constante. La indiferencia, el gaslighting, el menosprecio hacia su trabajo como actriz. Todo estaba ahí, escondido detrás de una sonrisa perfecta en la portada de las revistas. La maternidad como refugio. El nacimiento de sus hijos le dio una nueva fuerza. Mis hijos fueron mi tabla de salvación. Cuando sentí que ya no podía más, cuando pensaba que mi voz ya no importaba, ellos me recordaban que valía la pena seguir adelante. Fue en ese momento, entre pañales y noches sin dormir, que comenzó a redescubrirse. Mientras él se ausentaba durante meses por giras o compromisos sociales, ella enfrentaba la crianza en soledad, pero nunca lo hizo público. No quería que mis hijos crecieran leyendo escándalos sobre su padre. Por eso callé durante tantos años. El resurgir de una mujer herida, Araceli decidió regresar a los escenarios y a la televisión con más fuerza. Ya no como la joven promesa de los 90, sino como una mujer madura, resiliente y capaz de reinventarse. Su participación en La Doña y El Señor de los Cielos marcó su regreso triunfal. En cada personaje encontraba una forma de canalizar su dolor. Actuar me salvó, dijo. Y el público la recibió con los brazos abiertos, sin saber que detrás de cada lágrima en la pantalla había un eco de su propia tragedia. El silencio roto. En 2024, finalmente, decidió publicar un libro, Entre el amor y el olvido. Aunque presentado como una novela de ficción, nadie dudaba que las páginas estaban inspiradas en su propia vida. Allí, a través de una protagonista que vive un amor asfixiante con un hombre poderoso y ausente, Araceli narra con crudeza las etapas de la dependencia emocional. El libro fue un éxito inmediato. Lectores de todo el continente latinoamericano reconocieron en sus palabras un espejo de relaciones tóxicas disfrazadas de romanticismo. Muchas mujeres comenzaron a escribirle, agradeciéndole por contar su verdad, por ser la voz de tantas que no podían hablar. El juicio de la opinión pública. Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos criticaron a Araceli por aprovechar su relación con Luis Miguel para ganar atención. Otros la defendieron con vehemencia, señalando el valor de romper el silencio después de años de dolor contenido. Ella, por su parte, no buscó polemizar. Reiteró que su intención no era dañar a nadie, sino simplemente contar su historia. Mi silencio me enfermaba, mi palabra me curó. Entre el olvido y el abandono. Los años más oscuros de Araceli Arámbula. Después de que Araceli Arámbula abriera su corazón y revelara la realidad de su relación con Luis Miguel en entrevistas y en su libro Entre el amor y el olvido, muchos comenzaron a preguntarse, ¿cómo fue posible que una mujer tan fuerte, talentosa y admirada pudiera vivir tantos años en silencio, atrapada en una historia marcada por la manipulación, el abandono y el sufrimiento? En este segundo capítulo nos adentramos en los años más duros de su vida personal, esos en los que el glamour quedó atrás, y lo que quedó fue una mujer intentando reconstruirse desde las ruinas emocionales, que dejó un amor que prometía todo y acabó llevándoselo casi todo.
La ruptura silenciosa. Aunque nunca hubo un anuncio oficial, la separación entre Araceli Arámbula y Luis Miguel se volvió evidente para todos en el año 2009. Las imágenes conjuntas desaparecieron. Ella comenzó a reaparecer en los sets de televisión y él fue visto en otras ciudades, en compañía de diferentes mujeres. Se rompió el hechizo. La ruptura no fue escandalosa. No hubo comunicados ni conferencias de prensa, pero para Araceli fue el inicio de una nueva etapa marcada por el desamparo. A pesar de ser la madre de 2 hijos del cantante, se encontró completamente sola. En sus palabras, me sentí como una sombra borrada de su mundo, como si nunca hubiera existido. Pasé de compartir mi vida con él a ser ignorada. Ni siquiera me llamó para saber cómo estaban sus hijos en sus primeros pasos, en sus primeras palabras. La ausencia del padre no solo fue física, sino emocional. Araceli se convirtió en madre y padre a la vez, y esa carga, aunque la enfrentó con valentía, no dejó de dejar cicatrices. La batalla invisible. Cuando la justicia falla, aunque públicamente mantuvo una postura reservada, en privado Araceli comenzó un proceso legal para obtener el reconocimiento y la manutención de sus hijos. En 2011, su equipo legal presentó demandas por pensión alimenticia. El proceso fue largo, doloroso y lleno de obstáculos. El cantante, con una fortuna millonaria y una red legal poderosa, evadía sistemáticamente cualquier resolución judicial. Lo que más me dolía no era el dinero, dijo años después. Era el mensaje. Era como si mis hijos no existieran. Como si él pudiera hacer borrón y cuenta nueva. Y yo no iba a permitir eso. Durante ese periodo, Araceli evitó que los medios supieran detalles. No quería que sus hijos, cuando crecieran, se sintieran utilizados como piezas de un espectáculo mediático. Pero el silencio costaba. Las audiencias eran secretas, pero las facturas emocionales eran públicas. Ansiedad, angustia, miedo por el futuro de sus hijos. La reconstrucción desde el dolor. Lejos de hundirse, Araceli transformó su sufrimiento en impulso. Regresó a la actuación con fuerza, consolidándose en producciones de éxito como La Patrona, 2013, y La Doña, 2016. No solo brillaba en la pantalla, sino que lo hacía con una intensidad nueva, cargada de verdad. Muchos críticos notaron que sus interpretaciones ganaban en profundidad, que sus personajes femeninos eran más poderosos, más complejos. Era su vida la que hablaba a través de ellos. Cada lágrima que ves en mis escenas, yo la he llorado antes en mi casa. Pero hoy esas lágrimas son mías, y decido dónde ponerlas. En paralelo, empezó a abrirse más en entrevistas, siempre cuidando no atacar directamente a Luis Miguel, pero dejando entrever el abandono, la frustración y la falta de compromiso de parte del cantante con sus hijos. La maternidad como trinchera. A medida que pasaban los años, Araceli volcó toda su energía en sus hijos. Miguel y Daniel crecían, asistían a la escuela, practicaban deportes, soñaban, y en cada paso, su madre estaba ahí, sin cámaras, sin grandes titulares. Solo una madre, cuidando, protegiendo, amando. Decidí que ellos no iban a crecer esperando algo que quizás nunca llegaría. No les mentí, les dije la verdad, que su padre era famoso, pero también humano, y que a veces los humanos se equivocan. Esta madurez fue celebrada por muchos. En una industria donde la revancha es habitual, Araceli optó por la dignidad. Nunca expuso a sus hijos a los medios. Nunca utilizó su historia para atacar al otro. Pero eso no significa que no haya tenido momentos de debilidad. Hubo noches en que lloraba hasta dormirme. Me preguntaba por qué había hecho mal, y después me veía al espejo y me decía, nada, Araceli. Tú no hiciste nada malo, solo amaste al hombre equivocado. La presión mediática, entre el mito y la realidad. Durante todos estos años, Luis Miguel fue retratado como un ícono inalcanzable. La serie de Netflix sobre su vida
que se emitió entre 2018 y 2021. Reavivó su figura pública y reescribió muchos aspectos de su historia personal. Araceli fue mencionada indirectamente en escenas que muchos consideraron ofensivas o manipuladas. Lo que más me molestó fue que usaran mi imagen, mi historia, sin mi consentimiento. Mostraron una relación que no fue así. Cambiaron los hechos, borraron el dolor. Hicieron de mi vida una ficción mal contada. Araceli decidió entonces alzar la voz. Exigió respeto. Envió cartas a los productores. Se abrió en entrevistas. No para buscar venganza, sino para corregir la narrativa. Para que sus hijos supieran que su historia merecía ser contada con verdad. El miedo a volver a amar. Una de las confesiones más duras que Araceli compartió en su libro fue el miedo que desarrolló a volver a enamorarse. Después de su experiencia, cada gesto de afecto, cada palabra dulce, era recibida con sospecha. No quiero que mis hijos me vean llorar otra vez. No quiero que me vean desmoronarme por amor. Por eso he sido tan cautelosa. Por eso te he rechazado oportunidades. Porque aún tengo cicatrices que no terminan de cerrar. Aunque ha sido vinculada a otros hombres del espectáculo, ninguno ha llegado a ocupar un lugar tan importante en su vida como lo hizo el padre de sus hijos. Y eso, en parte, sigue siendo una herida abierta. La voz de miles de mujeres. Desde que rompió su silencio, Araceli se convirtió, sin quererlo, en símbolo de miles de mujeres que han vivido relaciones desequilibradas con hombres poderosos, manipuladores o emocionalmente ausentes. Las redes sociales se llenaron de testimonios, de mensajes, de agradecimientos. Gracias, Araceli, por hablar, porque ahora sé que no estoy sola. Tu historia es la mía, aunque mi ex no sea famoso. El abandono duele igual. Ella ha respondido a muchos de estos mensajes. Ha asistido a foros de mujeres, ha dado charlas motivacionales y ha afirmado que, si de algo ha servido su dolor, es para visibilizar una realidad que muchas callan por miedo o vergüenza. El renacimiento. Hoy, a sus 49 años, Araceli Arámbula luce más fuerte que nunca. No porque haya borrado su pasado, sino porque ha aprendido a vivir con él. Sus hijos están entrando en la adolescencia y ella los acompaña con firmeza, con ternura, con ejemplo. Ha retomado su carrera con nuevos proyectos. Ha lanzado un podcast donde conversa con otras mujeres sobre maternidad, autoestima y resiliencia. Y ha dicho públicamente que, aunque aún le cuesta confiar, no descarta volver a amar. Si el amor vuelve, lo recibiré con ojos nuevos. Ya no desde la necesidad, sino desde la libertad. Libertad, legado y redención. La nueva vida de Araceli Arámbula. En este capítulo final, exploramos la vida actual de Araceli Arámbula, ya lejos de las sombras de una relación tormentosa y convertida en una figura de fortaleza y evolución. Sus palabras han sanado, no solo para ella misma, sino para miles de mujeres que se vieron reflejadas en su historia. Este es el relato de una artista que se reinventó desde las ruinas emocionales y que hoy construye un legado de libertad, maternidad plena y una identidad libre de miedos. Una nueva Araceli. De actriz a símbolo. Desde que rompió el silencio sobre su doloroso pasado, Araceli ha experimentado una transformación pública y personal. Lo que antes era una figura reservada, enfocada en su carrera y su vida privada, se convirtió en una mujer que ahora toma la palabra para hablar de temas que trascienden el espectáculo. Participa en paneles sobre empoderamiento femenino, colabora con fundaciones que ayudan a madres solteras y víctimas de violencia emocional, y hasta ha sido invitada a conferencias internacionales sobre autoestima y liderazgo femenino en América Latina. Yo fui una mujer rota. Me reconstruí a pedazos. Hoy, quiero que nadie más tenga que hacerlo sola. Dijo en un evento en Ciudad de México, frente a una audiencia de más de 1000 mujeres. El legado que quiere dejar a sus hijos. Una parte fundamental de esta nueva etapa gira en torno a sus hijos, Miguel y Daniel. Ya adolescentes, han crecido lejos de los focos, pero sabiendo que su madre ha sido una guerrera silenciosa,
que los ha protegido de todo. Ellos saben que no tienen por qué repetir la historia de sus padres. Quiero que crezcan con la certeza de que el amor no duele, que el amor no desaparece, que el amor verdadero permanece, aun si los caminos se separan, confesó Araceli en una reciente entrevista para una revista de maternidad. Aunque no existe una relación cercana entre los hijos y su padre, Luis Miguel, Araceli ha tomado la decisión de no interferir si en algún momento ellos deciden acercarse. Yo les he dado la verdad. Ahora les toca a ellos decidir cómo manejarla. Ese respeto a la libertad individual se ha vuelto uno de los pilares de su crianza, el rostro visible de miles de mujeres invisibles. Desde la publicación de su libro Entre el amor y el olvido, Araceli ha recibido miles de cartas, mensajes y testimonios. Historias de mujeres que vivieron años en relaciones controladoras, aisladas o emocionalmente devastadoras. Para muchas de ellas, su testimonio fue un punto de quiebre, un antes y un después. Por eso, en 2025, Araceli fundó la Asociación Mujeres del Sol, una organización que ofrece asesoramiento psicológico y legal a mujeres que buscan salir de relaciones tóxicas. La iniciativa ha sido aplaudida incluso por organismos internacionales como ONU Mujeres. Si puedo usar mi voz, mi nombre y mi historia para salvar al menos una vida, todo habrá valido la pena, afirmó emocionada en el lanzamiento. ¿Y Luis Miguel? La relación hoy. A pesar de los años de distanciamiento y tensión legal, Araceli ha dicho recientemente que no guarda rencor hacia Luis Miguel. No espero nada de él, tampoco le deseo mal. Cada quien vive con las decisiones que toma. Cuando se le preguntó si había posibilidad de reconciliación, familiar, no amorosa, su respuesta fue firme pero serena. Eso depende exclusivamente de él. Yo ya hice mi parte. Luis Miguel, por su parte, ha mantenido el silencio. Nunca ha dado declaraciones públicas sobre Araceli ni sobre sus hijos. Su reciente gira mundial fue exitosa, pero evitó todas las preguntas personales en ruedas de prensa. Esa omisión, para muchos, dice más que 1000 palabras. El amor después del naufragio. Uno de los temas que más curiosidad ha generado en el público es si Araceli volverá a abrir su corazón al amor. Durante años ha sido vinculada con actores, empresarios e incluso figuras del deporte, pero nunca ha confirmado una relación estable desde su separación de Luis Miguel. Estoy abierta al amor, pero no estoy desesperada por él. Aprendí a amarme primero a mí, y créeme, eso no es poco, dijo recientemente entre risas en un podcast. Admite que le costó años volver a confiar, pero que hoy ya no busca un príncipe azul, sino una pareja que la acompañe, que la respete, que sume. No quiero que me completen, quiero que me acompañen. La actriz, la madre, la mujer Araceli, ha demostrado que puede ser muchas cosas a la vez. Actriz respetada, madre presente, defensora de causas sociales, empresaria, autora. Lejos de reducirse a una etiqueta como ex de Luis Miguel, ha sabido construir una identidad sólida basada en esfuerzo, talento y verdad. Sus últimos proyectos artísticos incluyen una nueva telenovela original de streaming, donde interpreta a una mujer que se reencuentra con su pasado para poder sanar su presente. Un papel que, según confesó, la tocó profundamente. No sé si fue el personaje el que me eligió a mí o yo a él, pero fue sanador. Actuar ese dolor me ayudó a liberar el mío. Además, ha lanzado una línea de productos de cuidado de la piel inspirada en rituales de amor propio, bajo el nombre de Luz de Arámbula. El concepto detrás: cuidar el cuerpo como forma de honrar el alma. El cierre de un ciclo. Hoy, Araceli no vive anclada al pasado. Ha aprendido a mirar atrás sin rabia, sin resentimiento, y con gratitud por las lecciones. Sabe que fue víctima de una relación desigual, pero también se reconoce como sobreviviente, como constructora de su propio destino. Ya no busco que la gente me entienda. Solo quiero vivir en paz,
Que mis hijos crezcan sabiendo que su madre luchó por ellos y por sí misma. Ese cierre de ciclo también implicó perdonarse, por haber callado, por haberse anulado, por haber creído que el amor era sacrificio eterno. Hoy, Araceli sabe que el amor comienza en uno mismo. El mensaje final: nunca es tarde para recuperar tu voz. En su último discurso público, durante un evento de ONU Mujeres, Araceli cerró con una frase que resumió todo su camino. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Nunca es tarde para soltar el miedo. Y nunca es tarde para elegirte a ti. Y es esa frase la que queda resonando, no solo en quienes han seguido su carrera, sino en todas aquellas personas que han sufrido, han callado, y hoy, gracias a historias como la suya, se atreven a hablar.